10:32. ¿Están ahí, hermanos? Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, dice Jesús, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Versículo 34. Y le escarnecerán, eso es que se van a burlar de él, y le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Por lo menos aquí nos vamos a detener un momento y vamos a seguir la lectura, pero detengámonos por un momento ahí. Porque tenemos que ver qué es recordar más bien lo que ha estado sucediendo en nuestra historia. Recuerden ustedes que en la última conversación Jesús habló con el joven rico. ¿Recuerdan ustedes? Y este encuentro con el joven rico lo tuvo Jesucristo en su camino a Jerusalén. Todo el ministerio de Jesús, la mayoría por lo menos, ha sido en Galilea, en la parte norte de Israel. Es ahí donde Jesús ha estado ministrando, pero ya es tiempo de que Jesucristo vaya a Jerusalén con una sola intención: morir en la cruz. Se está acercando la Pascua y Jesús va haciendo su camino, su destino. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que está sucediendo. Cuando Jesús va de camino a Jerusalén, les explica una vez más lo que le va a acontecer. Pero noten lo que está sucediendo, verso 32, perdón. Al final dice, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. Noten la historia, cómo está aconteciendo. Sí, Jesucristo va adelantándose, él va al frente y los demás van detrás. ¿Cómo? Con miedo. Es que yo no sé si los discípulos están asombrados o afectados por lo que sucedió anteriormente, de que Jesús dijo, cuán difícil es los ricos que entren al reino de los cielos, o también saben los discípulos del antagonismo que ha estado creciendo en contra de Jesucristo de parte de los fariseos. Y Jesucristo está acercándose más a Jerusalén y les está dando miedo de lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar? Nos van a arrestar, nos van a meter a la cárcel, nos van a matar, nos van a correr de la sinagoga, que están temiendo. Sea lo que sea, por la razón por la que temían, vemos el contraste. Jesús va adelante. Jesús no tiene miedo. Jesús es valiente. Y Jesús sabe exactamente lo que le va a suceder. ¿Cómo lo sabemos? Lo acabamos de leer. Él mismo le dice a los discípulos paso a paso lo que va a acontecer. ¿Están conmigo, hermanos? Y este es un contraste muy interesante. El libro de Isaías dice así, Isaías 50, versículo 7, lo pueden buscar en su propio tiempo, pero proféticamente Isaías dice esto: puso su rostro como pedernal. Esto significa, Jesucristo afirmó su rostro, afirmó su voluntad. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero él dijo, ahora sí, como nosotros decimos, bueno, en México se dice eso, no todos los países, ¿verdad? Pero se fajó los pantalones. Así decimos en México. Se fajó los pantalones y dijo, voy porque voy. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Sí? Esa es la bondad. Los demás tenían miedo. Posiblemente si Jesús les hubiese dicho, ¿saben qué, muchachos? Vamos a regresarnos a Galilea. Los demás hubieran dicho, concurro. Yo voy contigo, Jesús. Pero iban detrás de él. Sin embargo, Jesús continuó. Entonces, Jesús va adelante. ¿Por qué lo va haciendo? La respuesta la tenemos en el libro. Esta historia está en Mateo y está en Lucas. Y Jesús le dice en el libro de Lucas a sus discípulos, voy allá porque así está escrito de mí. Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre. También la Biblia nos enseña que Jesús fue a la cruz por amor. Jesús sabía que esta era su misión, este es un acto de amor. Y la Biblia dice más adelante, y lo vamos a leer, que Jesucristo no vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿por qué servimos nosotros? ¿Por qué servimos a nuestra familia? ¿Por qué tratamos de ser el mejor padre posible? ¿Por qué tú, mamá, tratas de ser la mejor mamá? Algunas personas dicen, es que ese es el instinto de madre. Les voy a decir una cosa. Hay muchas madres que no tienen ese instinto. Y algunos de ustedes sufrieron porque su mamá nunca tuvo ese instinto para con ustedes. Algunos de ustedes están aquí y han sido marcados y heridos porque su madre no los amó como ustedes esperaban. O su papá no los amó como esperaban. Esto de que el mejor amor es el amor de la madre, déjenme decirles que yo he sabido de muchas madres que no tienen ese amor. Pero nosotros como pueblo redimido de Dios, nosotros como hijos del reino, nosotros amamos a nuestros hijos, servimos a nuestros hijos. Tratamos de ser lo mejor que podemos en nuestro trabajo, el ser el mejor patrón, el mejor empleado, el mejor estudiante, lo mejor que podemos hacer. No lo hacemos porque es sencillo, lo hacemos, número uno, porque amamos a Dios. Lo hacemos porque tenemos otra misión en nuestra vida. Entendemos que aquí en la tierra tenemos una misión y nuestra misión es amar y servir a los demás. ¿Entiendes tú eso de tu vida? ¿Entiendes, joven, que tu misión aquí en la tierra no es que te sirvan, pero que sirvas a los demás? Ese es el plan de Dios. Una de las disciplinas espirituales más importantes de la vida del cristiano es servir. Cuando servimos al Señor lo hacemos porque esa es nuestra naturaleza. Ese es nuestro llamado. Ese es el lema de los que somos moradores del reino. ¿Están conmigo, hermanos? Jesucristo lo hizo porque así tenía que hacer. Él puso su frente como pedernal, se afirmó. Y lo cierto es, hermanos, que llega el momento como hijos de Dios que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Que todas las circunstancias están en nuestra contra, para servir al Señor. Todo está en nuestra contra. El clima está mal, me siento enfermo, me hablaron mal, las cosas no están funcionando y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y pones tu rostro como pedernal y dices, es que este es mi llamado. Voy a cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer. No funcionamos por temor. Yo creo que todos ustedes en algún momento se levantan así como que, no, hoy no me quiero levantar. ¿Les ha pasado, hermano? Hoy no me quiero levantar y por muchas razones. Se cuenta la historia de la hermana precisamente que estaba orando en la mañana y decía, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque hoy no he pecado en nada. Señor, te doy gracias porque hoy no le he gritado a mis hijos. Señor, te doy gracias porque hoy no he maltratado a mi marido. Te doy gracias, Señor, porque hoy no he tenido ninguna dificultad. Y empieza a decir todas las cosas perfectas que están sucediendo. Y dice ella, Señor, pero ahorita me voy a levantar. Te pido que me ayudes. ¿Sí? Y la realidad es esa, hermanos, que en ocasiones en la mañana estás tú y dices, no tengo ninguna motivación, pero te levantas y sigues adelante y pones tu rostro como pedernal, porque ese es tu llamado como hijo de Dios. Esa es nuestra tarea. ¿Están conmigo, hermanos? Pero lo interesante, muchas personas dicen aquí, les había dicho yo que Jesucristo, esa es la tercera vez que Jesucristo anuncia lo que va a suceder con él. Y muchos decimos, Jesús anuncia su muerte. Y de hecho, en mi Biblia sí dice, Jesús anuncia su muerte. ¿Cuántos de ustedes en su Biblia dice eso? Pero déjenme decirles, quiero ofrecerles otra opción. Yo creo que lo que Jesús está anunciando es su resurrección. La muerte, pues es algo que hasta los discípulos de alguna manera esperaban, por eso tenían miedo. ¿Están conmigo, hermanos? Jesucristo no está anunciando precisamente su muerte. En cada una de las tres ocasiones, Jesús le dice, pero seré levantado al tercer día. La noticia no era la muerte de Jesucristo, la noticia era su resurrección. Y esa es la razón, segunda razón por la que servimos al Señor. Porque servimos a un Cristo vivo. Porque servimos a un Rey resucitado.
a uno que venció la muerte, el pecado, a uno que batalló igual que nosotros, pero Él fue victorioso. Y el Señor dijo, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Porque yo he vencido, ustedes también vencerán. ¿Están entendiendo, hermanos? Jesús no está anunciando su muerte, Él está anunciando su resurrección. Los discípulos no les caía el 20, no lo entendían. La Biblia nos dice que les estaban velados sus ojos. Nosotros estamos viendo en retrospectiva, estamos viendo hacia atrás y decimos, gloria a Dios porque Cristo sí resucitó. Si hubiésemos estado en la situación de los discípulos, igualmente estaríamos así como que nos pasó de noche la información. Pero gloria a Dios que ahora estamos aquí y podemos decir, no solamente sirvo porque ese es mi llamado, estoy representando al Rey y esa es mi naturaleza, pero estoy sirviendo a un Dios vivo, a uno que puede hacer todo. Y el camino de Jesucristo, obviamente no, ustedes saben la historia. Jesús no evitó la cruz, no evitó la burla, la congoja, la muerte, pero al final había resurrección. Después de la noche viene la mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Y quizá alguno de ustedes esta noche esté empezando a rendirse en hacer algo de lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo cierto es de que todos nos cansamos. Lo cierto es de que todos en algún momento decimos, siento que mis fuerzas se están acabando. Y la buena noticia para ti, hermano, es de que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que mora en ti. Y que tú puedes seguir adelante. Tú puedes seguir siendo un buen empleado. Ay, pero no me pagan bien. Pero es que no estás trabajando por el dinero. El dinero es una consecuencia secundaria. Trabajas para glorificar al Señor. Amén, hermanos. Alguien dice, no, yo sí trabajo por el dinero. Lo cierto es, hermano, que si trabajas por el dinero, siempre vas a estar quejumbroso. Siempre vas a estar insatisfecho. Si trabajas para Cristo, nunca va a ser así. El Señor está ahí contigo. Si sirves a tu familia para que tu familia te aprecie, prepárate para una decepción. Si estás sirviendo a tus hijos y estás llevando a tus hijos a la escuela para que estudien y para que un día ellos se acuerden de ti y te apoyen cuando estás viejo, prepárate, ¿verdad? No, es que ese no debe ser la motivación. ¿Están entendidos? Servimos al Señor porque ese es nuestro llamado y servimos al Señor porque nuestro Dios está vivo. Lo hacemos en el poder de Dios. Los discípulos más adelante lo aprendieron, que ellos decían, si Cristo resucitó, entonces a mí también me va a levantar. Si Cristo resucitó, entonces yo puedo seguir adelante. Si Cristo resucitó, entonces vale la pena mi sufrimiento. Y algunos de ustedes, como les decía, quizás estén sufriendo en este momento en algo que están haciendo bien. Y el dilema es, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy sufriendo si estoy haciendo el bien? Bueno, pues que está siguiendo las pisadas del Maestro. El Maestro, en todo lugar que iba, también enfrentaba sufrimiento y oposición. ¿Están conmigo, hermanos? Continúa la historia. Y prepárense para lo que viene, porque es increíble cómo es que responden los discípulos. Una vez más Jesús anuncia su muerte, todo, y su resurrección. Vean a los discípulos, en este caso a Juanito y a Jacobito. Tremendos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos o lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vámonos. ¿Cómo la ven? Hasta ahí llegamos. Jesús está hablando de lo que le espera. Va de camino a Jerusalén. Acuérdense que los discípulos tienen miedo porque Jesús lo consideran el rey de los judíos. Ellos piensan que Él es el Mesías.
Y es cierto, ellos creen que es el Mesías, pero lo que se equivocaron los discípulos es que ellos piensan que el Mesías va a llegar a conquistar a la manera que están acostumbrados a que todo conquistador conquista. ¿Cómo? Derrocando el gobierno presente, amenazando a todo mundo, sometiendo a las naciones, y Jesucristo se va a establecer como el mero sabor ranchero, ¿verdad? Y los discípulos creen eso y tienen miedo porque dicen, pues creo que vamos a la guerra. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Jesús les dice, no se preocupen, mire, voy a morir, todo eso, Jacobo y Juan se acercan y dicen, Señor, tenemos un favorcito que pedirte. Es interesante que en el Evangelio de Mateo no se nos dice que es Jacobo y Juan, sino que es la mamá de Jacobo y Juan quien viene con ellos. Así que la conclusión es esta, fueron los tres. ¿Sí? Yo creo que la mamá era mexicana, porque eso es lo que hacen las mamás. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Imagínate, hermano, es de risa. Es de risa esto, hermano. Jacobo y Juan no son niños, pero la mamá ahí está. Esas madres, ¿verdad? Me ha tocado ver todavía ya los muchachos bien grandototes y la mamá, le voy a apartar un cachito a mi niño, ¿verdad? Van a la fiesta y le llevan y quieren llevarle pastel al niño. Y el niño tiene 25 años. No, hombre. Yo creo que esa es una de las mamás aquí. Y la mamá llega con el Señor Jesucristo. Esto no, por cierto, no es un elogio a las madres, ¿eh? Esto no es un elogio, esto es una vergüenza. Sí. Hay que dejar crecer a los muchachitos. Déjenme repetir eso. Dejen crecer a los muchachitos. Esta mamá no estaba haciendo bien. Creía que estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo. Estaba interfiriendo con el plan de Dios. ¿Me estoy explicando? Y le dicen al Señor, déjame decirles que la palabra aquí en griego, querríamos que nos hicieres, no es una petición, es más bien una demanda. Le están casi demandando al Señor. Piensen en esto. Han caminado con Jesús 3 años. Entonces ellos están ahí con Él y están... Anteriormente ustedes recuerdan que Pedro le dijo, Señor, pues nosotros hemos dejado todo. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? ¿Qué nos toca a nosotros? Jesús les dice, no, pues a ustedes les va a tocar hasta 100 veces más aquí en el reino, la vida eterna. Y estos han de haber dicho, de aquí somos nosotros. Y están demandando, de alguna manera están diciendo, Señor, a mí me toca, me corresponde. Y la mamá de haber llegado, Señor, te los presté 3 años, algo tienes que darles a mis nenes. ¿Sí? Y vienen y le piden nada menos que uno que se sienta a la derecha y otro a la izquierda. El texto dice que en su gloria. Ellos no están hablando del cielo, hermanos. Cuando dice aquí la gloria, no están hablando en tu gloria en el cielo. Esa es una mala interpretación del texto. Ellos están creyendo que Jesús va a tomar el reino en ese momento y que la gloria del Mesías se va a revelar al mundo en ese instante. Ellos no están esperando, Señor, danos un lugarcito ahí en el cielo. No, ellos están diciendo, queremos un lugar en tu gloria. En aquel entonces, cualquier rey que se sentaba en un trono, cualquier rey de toda nación, ya sea judío o hebreo o gentil, le decían, esa es la gloria del rey. Entonces, cuando él dice sentarnos en tu gloria, no están hablando del cielo. Nosotros, cuando hablamos de gloria, hablamos del cielo, ¿no? La gloria de Dios. Pero no, aquí están hablando del reino que se acerca. Y lo que están pidiendo es un hueso en la política, en el gobierno del Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Uno quiere ser el encargado de las finanzas y otro quiere ser el encargado del ejército, yo no sé, de las relaciones exteriores, yo qué sé, pero quieren hueso. Y entonces, lo que aprendemos de ellos, hermanos, es de que tienen un concepto erróneo de lo que es el servicio, de lo que es el reino de Dios. Se equivocaron. Jacobo y Juan no es la primera vez que se equivocan. Ya anteriormente ellos se habían equivocado.
Se equivocaron cuando Jesús una vez quería pasar por Samaria y los samaritanos no los dejaron pasar. Y entonces Jacobo y Juan le dijeron a Jesús, Jesús, pues danos poder como a Elías y danos chance de ahorita ir a pedir que descienda fuego del cielo para matar a estos samaritanos cochinos. ¿Ah? Y el Señor les dice, ustedes se han equivocado, no han entendido de qué espíritu son. En otras palabras, no entienden el reino. No me entienden a mí. Ya se equivocaron, esta es la segunda vez. Eran medio atrabancados ellos, se les decía que eran los hijos del trueno. Sí, eran tremendos estos hermanitos, ¿verdad? Eran tremendos. Y si el trueno era el papá, pues el relámpago quizás era la mamá, ¿verdad? Yo no sé. Pero era tremendo este asunto con ellos. ¿Están conmigo, hermanos? El asunto es que no entendían el reino. Y cuando no entiendes el reino, no sabes qué pedir. Cuando no entiendes el reino de Cristo, no puedes embonar, no embonas. Porque estás pidiendo algo que no te pertenece. Y tomas una actitud que no te pertenece. La tercera razón por la que servimos, hermanos, es precisamente para eso. Para no olvidar nuestra posición. Para no olvidar dónde es nuestro lugar en el reino de Dios. Y el lugar tuyo y mío en el reino de Dios es el lugar de siervos. ¿Están entendiendo, hermanos? Ese es tu lugar y el mío. Es un lugar de honor y privilegio. Más adelante voy a hablar de ello. Lo cierto es, hermanos, que el mundo de hoy está completamente en contra de este pensamiento. Ese es el problema de todas las religiones que se escuchan hoy en día. Todas las religiones tienen la intención y toda filosofía y toda política y toda escuela y todo lo que se hace en este mundo lo hacen con la idea de hacerte grande a ti y mayor que los demás para que los demás te sirvan. Esa es la manera en que te están programando. Es la manera en que todo mundo piensa. Esa idea de servir a los demás, ser grande por medio del servicio, es loca, es tonta, no está en este mundo. Nosotros, los del reino de Dios, somos del mundo del revés. Somos los que creemos lo que Jesucristo dijo: bienaventurados son los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que son pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Este es el mundo en el que Cristo nos introdujo. Pero es importante, hermanos, que tenemos nuestra mente presente y constante en esta idea, porque hay muchas otras ideas atacando nuestra mente y corazón, y la idea es de que nos sirvan los demás, que nos traten bien los demás. Esa no es la idea, la filosofía del reino de Cristo. ¿Están entendiendo? Esa no es. Y al servir, guardamos nuestro corazón de esa filosofía. Cuando tú decides servir en tu hogar, cuando decides servir a tu familia, a tus hermanos en el trabajo, te estás despojando de esa filosofía mundana, diabólica, de perdedores. Cuando te sientas orgulloso, sirve. Cuando sientas que alguien no te está valorando, en lugar de exigir tus derechos, sirve más. ¿Oíste eso? En lugar de decir, no, es que yo me lo merezco. No, sirve más. Ese es el problema de estos movimientos modernos que hay. Es el problema del feminismo. Es un error, se están saboteando las feministas. Yo sé que aquí no hay feministas, pero lo digo. Las feministas se están saboteando. Porque las feministas quieren encontrar valor exigiendo valor. Quieren ser
quieren sentirse con valor, con dignidad, exigiéndolo y maltratando a aquel que no se lo da. ¿Me estoy explicando? Esa es la peor forma de encontrar valor personal. Jesucristo dice que la mejor manera de encontrar tu valor y tu posición es sirviendo. Y lo que menos quieren esos movimientos liberales es servir. Lo que menos quieren. ¿Están entendiendo, hermanos? Jacobo y Juan no están en una situación de gozo, ni de satisfacción, ni de plenitud. Estos no son dos personas gozosas. Estas son dos personas ambiciosas y que están creando un gran problema en el resto de los discípulos. Miren lo que dice el texto. Vean el versículo 41. Brinquen al 41 nada más. Y ahorita vamos a regresar al texto en general. Pero miren el 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Qué es lo que causa cuando eres gobernado por la ambición, por el orgullo, por la avaricia, por el anhelo de poder, de influencia, de notoriedad? Cuando eres gobernado por esas cosas, causas división. La razón de las divisiones sociales, étnicas, religiosas, doctrinales, es poder, ambición, el deseo de notoriedad, el deseo de que tú te notes más que los demás y causas celo y envidia y enojo en los demás. No porque están molestos por una injusticia, están molestos porque ellos también querían lo mismo. Los demás discípulos se enojaron porque dijeron, ya nos ganaron. O sea, pónganse a pensar en Pedro, en Mateo. Habían pensado lo mismo, solamente que estos se adelantaron. ¿Me estoy explicando? Porque el que es humilde, eso no le afecta. La persona que anhela el servicio, que anhela amar a Dios, que está deleitado simplemente con estar con Cristo, eso no le hubiese afectado. Si los demás discípulos hubieran tenido la idea, Señor, a mí no me importa dónde me pongas, yo solo quiero estar en tu reino. Pero no, les molestó porque ellos también tenían sus propias ambiciones. Y este es el asunto, hermanos. Cuando servimos al Señor, también lo hacemos porque es la manera de guardarnos de nuestras propias, ¿qué cosa? Ambiciones. Todos nosotros somos tentados con esto. No hay ninguno aquí, ni yo ni ninguno de ustedes, que no seamos tentados con la ambición personal. ¿Me estoy explicando? Esa ambición puede verse en el deseo de dinero, puede verse en el deseo de notoriedad, en el deseo de aceptación, en el deseo de significar algo en el mundo. Bueno, una ambición, la que sea, todos nosotros la tenemos. En el deseo que alguien que queremos se vea mejor. La mejor manera de someter eso es sirviendo al Señor. Y sí, Señor, te sirvo porque tú eres digno de ser servido. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso es que ustedes han elegido la mejor parte. Y le doy gracias a Dios porque ustedes eligen eso, no solamente en la iglesia, pero como les digo, en todos los contextos de su vida, porque somos discípulos, no solo en la iglesia, somos discípulos del Señor en todas partes. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Y es una bendición que elijas el servir. Continuamos nuestra lectura. ¿Qué les responde el Señor Jesús? Miren lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pides. Anteriormente Jesús les había dicho a ellos, ustedes no saben de qué espíritu sois. Estos dos hermanitos sufren de mucha ignorancia. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? Déjenme explicarles esto.
¿Qué se refiere Jesús? De repente le están pidiendo un hueso en el reino y Jesús le dice, pueden beber del vaso que bebo y ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado. No tenemos que pensarlo mucho, sabemos a qué se refiere. Ya lo mencionó Jesucristo versículos anteriores. Su sufrimiento, ¿sí? La vergüenza, el escarnio, la muerte, los golpes, los escupitajos. Es literal, Jesucristo está diciendo, me van a escupir en la cara. Y luego vemos en la Biblia que es exactamente así como sucede. Qué precioso es nuestro Señor, ¿no es cierto, hermanos? Que cumplió la palabra de Dios al pie de la letra. Pero este vaso está hablando de una bebida y está hablando de algo que entra en tu ser, llega y sacia por dentro o llena por dentro. Y el bautismo, ustedes saben que bautizar es cubrir. Esa es la palabra. Bautismo significa sumergir. Cuando la Biblia habla de bautismos o baptizos, habla de sumergir algo. Así que Jesucristo no solamente va a ser sumergido en el dolor, no solamente va a ser sumergido en la vergüenza, en el odio, en el desprecio, pero va a ser también saturado por dentro. Meditemos en esto un momento, hermanos. Porque esto es lo que sucedió en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, en el momento, en esa noche de viernes, cuando Jesús fue arrestado. Fue saturado de fuera y de dentro. Jesucristo dijo, cuando en el Getsemaní dice, levántense, ya han llegado las horas de las tinieblas, donde el reino de Satanás tomó control completamente. Dios le permitió ese control y el reino de Satanás hizo lo que quiso hacer con el Señor Jesucristo. Fue el momento donde se cumplió lo que dice el libro de Génesis, que la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer. El veneno del pecado sobre Jesucristo, la ira de Dios sobre Jesucristo, porque Él estaba representándonos a nosotros. El dolor del físico, de los golpes, de la corona, de los azotes, las barbas arrancadas, la humillación de los escupitajos, la burla que se le decía si eres el hijo, el rey, o salve el rey de los judíos, o si estaba en la cruz cuando le decían, tú salvaste a todos y no te salvas a ti mismo, baja de la cruz, que era nada más un par de pies, era solamente bajar un escalón. Todo eso el Señor lo cargó de dentro y de fuera. Fue bautizado y bebió esto. ¿Por quién lo hizo? Por ti y por mí. Este es el Señor, esto fue lo que hizo el Señor. Y voltea el Señor y les dice, ¿acaso pueden ustedes? Y vean, hermanos, ay, estos chavos. Verso 39. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Cómo no? ¿Podemos? Una vez más, un testamento a su ignorancia. ¿No es cierto? Un testamento a la ignorancia. No sabían ni qué estaban diciendo. Pero sí podemos. ¿Saben por qué servimos nosotros, hermanos? Servimos porque entendemos la cruz. Servimos porque entendemos el sacrificio de Cristo. Servimos porque entendemos el dolor que el Señor cargó, la vergüenza que cargó, el castigo, la ira. Entendemos que solamente Cristo pudo haber soportado la potencia de las tinieblas. Hermanos, pónganse a pensar en esto. Yo sé que todos, o la mayoría, hemos pasado por un momento donde las tinieblas satánicas nos han rodeado. ¿Les ha pasado, hermanos? Esas noches de desvelo que no sabes ni qué onda, pero sabes que Satanás anda rodeando. Esas pesadillas terribles que te levantas y estás ahí, Señor, defiéndeme. ¿Han tenido ustedes esa experiencia, hermano? Levante la mano el que las ha tenido, que sabe, esto es algo satánico. Y hermano, hermana, piensa en ese momento terrible para ti de miedo, ese momento de temor y debilidad que has tenido. Yo lo he tenido. Ahora piénsalo sobre Jesucristo a su máxima potencia. Y lo hizo por ti.
Tú y yo andamos ahí, a mí me ha pasado y nos sucede eso y nos enfrentamos a las huestes espirituales de maldad y hermanos, aventamos el Padre Nuestro porque nos lo aventamos. ¿No es cierto, hermanos? Y clamamos y decimos, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, y clamamos y estamos sudando y estamos temblando porque estamos enfrentándonos a las huestes de maldad. Nuestra lucha es contra esas huestes de maldad, ¿no es cierto, hermanos? Pero no pudiésemos enfrentarlo si Cristo primero no enfrentó a todas las tinieblas en ese momento. Y gloria al Señor Jesucristo, porque en el libro de Colosenses Pablo dice, y el Señor los exhibió en la cruz y triunfó sobre ellos. Servimos a Cristo porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso sirves. Por eso eres fiel a tu esposa. Por eso eres fiel a tu esposo. Por eso estás dispuesto a perdonar. Por eso estás dispuesto a sacrificarte. Cuando la gente te pregunta, ¿por qué lo haces? Tengo muchas razones para hacer lo que hago. Y todas ellas se resumen en una: Cristo Jesús. Cristo lo hizo por mí. Él pagó por mí. Él me salvó. Él peleó contra Satanás. Él venció la muerte. Él enfrentó la vergüenza. Él hizo todas estas cosas. Bebió lo que yo no pude beber y fue sumergido donde yo no pude ser sumergido. Por eso sirvo al Señor. Y por eso servimos, hermano. No es el dinero, no es la fama, no es el nombre de la iglesia, no es nada de esas cosas. Servimos porque Cristo venció y Él luchó por nosotros. Nosotros sí lo entendemos. Y un día Jacobo y Juan lo iban a entender. Miren lo que dice el texto. Dijeron ellos, podemos. Y Jesús les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿qué? Seréis bautizados. Es interesante la historia de Jacobo y Juan, mis hermanos, porque es exactamente eso lo que sucedió. En el libro, si ustedes leen el libro de los Hechos, Jacobo fue muerto por Herodes, ¿sí? Con espada. Y Juan, pues, la tradición dice que fue echado en una olla de aceite hirviendo y no lo pudieron matar, y luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Pero sí, eventualmente sí sufrieron. Sí sufrieron por causa de Jesucristo y bebieron la copa y fueron bautizados en el bautismo del dolor. Es interesante que aunque uno murió de viejo, que fue el caso de Juan, y el otro murió brutalmente como un mártir en el caso de Jacobo, los dos bebieron la copa y fueron sumergidos en el bautismo del sufrimiento. Esta es una lección muy grande para todos nosotros, hermanos, y para nuestros hermanos y toda nuestra familia en Cristo alrededor del mundo. Porque hoy 2024, hay muchos Jacobos que están muriendo por la causa de Cristo. Y a ellos les toca morir. Les toca ser ejecutados, asesinados, secuestrados y desaparecidos. Está sucediendo en Irán, está sucediendo en Irak, está sucediendo en la India, está sucediendo en China, todavía sucede en Corea del Norte, está sucediendo. ¿Están entendiendo, hermanos? Y nuestros hermanos como Jacob están siendo asesinados hoy mismo. Están siendo perseguidos y están bebiendo la copa. Y están siendo sumergidos en el dolor. Y sus familias están viendo a las esposas, viendo al esposo ser asesinado. Y los niños viendo a sus padres ser perseguidos. Y muchos niños cristianos están viviendo sin sus padres. O están siendo los mismos niños perseguidos. La historia del cristianismo nos dice de muchos niños de 10, de 12, de 8 años siendo encarcelados, siendo asesinados por su fe en Cristo Jesús. Pequeños Jacobos. Y lo hacen con gozo, con placer, porque saben que si Cristo lo hizo por ellos, ellos lo hacen para Jesucristo. Pero también tenemos el otro aspecto de aquellos que somos llamados a vivir para Jesucristo. Que no vamos a morir
encerrados en una cárcel por la causa del evangelio, que no nos van a asesinar, que no nos van a cortar una mano o nos van a robar nuestras tierras, pero vamos a vivir por causa de Jesucristo y aún así vamos a beber la copa del sufrimiento y vamos a ser bautizados en el sufrimiento, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Y el punto que estoy tratando de hacer es este, hermanos. Servimos al Señor a pesar del sufrimiento. Seguimos a Cristo a pesar del sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestro servicio a Cristo. No hay tal cosa como ven a Cristo y todas las cosas te van a ir bien. Eso es falso. Ven a Jesucristo y toda tu vida se va a arreglar. Eso es falso. Ven a Jesucristo y tus problemas en el matrimonio se van a acabar. Eso es falso. Todo aquel que quiere seguir a Jesucristo sufrirá persecución, va a sufrir. Y hay muchas formas de sufrir y quiero hablarles de esto. Número 1, sufres de parte del mundo, el rechazo, el ataque del mundo. Pero también sufres de ti mismo porque tú te tienes que negar a ti mismo. ¿Cómo se sufre a la hora de que quieres hacer algo y Dios, el Espíritu Santo, te dice, no, quiero que hagas esto otro? Y te tienes que negar a ti mismo. En las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado, sufrimos para seguir esas disciplinas espirituales. Por eso es que muchos no viven una vida de oración, porque orar es sufrimiento, porque ayunar es sufrimiento, porque leer la Biblia también castigas tu carne. No me van a decir que todos ustedes así, qué feliz, yo leo mi Biblia. En ocasiones decimos, ay Señor, pues hoy no voy a leer un versículo, Señor. Porque es difícil. Es difícil perdonar al que te ha herido. Y sufres. Es difícil ser generoso. Cuando crees que los últimos centavos que tienes, en lugar de darlos, tienes que aferrarte más a ellos. Y cuando el Espíritu dice, no, sé generoso, dice, no, Señor, que pues. Y sufres cuando tienes que soltarlos. Es sufrimiento. La mayoría de nosotros, hermanos, Cristo no nos va a llamar a morir físicamente por Él, pero sí morir espiritualmente por Él. Negarnos a nosotros mismos. Jesucristo dijo esto, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el corazón del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, y estoy hablando de esto del sufrimiento, pero recuerden lo que les dije anteriormente. Jesucristo no anunció su muerte. ¿Jesucristo anunció qué? Su resurrección. Cuando Jesús les dio una lección, una última lección a sus discípulos de servicio, fue en el aposento alto, Juan capítulo 13. ¿Recuerdan ustedes? Nadie quería lavar los pies de sus hermanos y Jesucristo agarra el hebrillo y agarra la toalla, se inclina y empieza a lavarles los pies a todos. ¿Recuerdan ustedes la historia, sí o no? Al final del capítulo, el Señor les dice, ustedes me llaman maestro y lo soy. Ustedes me llaman Señor y sí lo soy. Pero miren ahora, yo les he lavado los pies y así como yo les he hecho, ustedes tienen que hacer los unos a los otros. Sírvanse. Y aquí viene lo último, hermanos, del texto. El Señor les dice, si hicieren esas cosas, serán bienaventurados. Si hacen estas cosas, serán bienaventurados. Sí, también servimos al Señor porque Cristo sufrió por nosotros y lo hizo Él. Pero también servimos al Señor porque ese es el camino a la bendición. Cristo no anunció su muerte, Cristo anunció su resurrección. Y cuando nosotros servimos, anunciamos el poder de Cristo para bendecir. Déjame decírtelo de otra manera. Cuando tú eres generoso, más allá de tus recursos, estás anunciando que Cristo puede proveer. ¿Están entendiendo, hermanos? Cuando tú sirves a los demás, cuando no tienes fuerzas, estás diciendo, Cristo me da mis fuerzas. Cuando tú sirves, cuando los demás se llevan el crédito y tú sigues sirviendo al Señor, tú dices, es que mi crédito está con el Señor. Yo estoy haciendo tesoros en el cielo
con el Señor, no aquí en la tierra. Estás anunciando la vida del Espíritu. Al servir estás diciendo, no estoy esperando nada, lo hago porque creo en la resurrección, porque creo en el poder de Dios para bendecir a aquellos que le sirven. Y yo te doy gracias a ti por servir al Señor, pero te quiero recordar el día de hoy que Dios sí sabe bendecirte a ti. Sigue sirviendo al Señor. Sigue amando a tu familia. Sigue sirviendo a tu familia. Sigue dando generosamente. Sigue sirviendo sin esperar nada. Dios sabe bendecir. Y lo hace de muchas maneras, hermanos. De muchas maneras. Leemos el texto, regresamos. Ya leímos la parte donde los discípulos se enojaron, ¿verdad? Así que nos saltamos versículo 42. Ya vamos a terminar, hermanos. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los gobernantes suben al poder porque quieren exprimir los recursos de los gobernados, la fuerza del gobernado, el amor, la atención, la adoración del gobernado. ¿Están entendiendo? Están pensando en ellos. Y es lo que vemos en todos los gobernantes. No hay un gobernante en este mundo que no actúe de esa manera. Esa es la ley del mundo. Pero Jesucristo dice, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande debe ser el servidor. Fíjense que Dios no está en contra de que queramos ser grandes. El asunto es dónde quieres ser grande, si en los ojos del mundo o a los ojos de Dios. Esa es la pregunta. Ese es el problema. Si quieres ser grande entre el mundo, hay un problema. Si quieres ser grande entre los ojos de Dios, hay una solución para eso. Hay una opción. Y todos podemos ser grandes sirviendo. Pero el otro aspecto es este, hermanos. El poder de servicio sobre los demás. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a y a ser de rescate. El poder del servicio sobre los demás. Quiero recordarles algunos ejemplos de esto, hermanos. Jesús le dice a las esposas, sean amables con sus maridos, ámenlos. Y luego dice el apóstol, y aún los que no son creyentes, ¿quién sabe si lo ganes? No con tus palabras, con tu servicio. Porque el servicio tiene poder para rescatar a otros. ¿Cómo yo siendo malo me sirves? ¿Cómo siendo yo grosero contigo, desatento, me amas? ¿Me estoy explicando, hermanos? Tiene un poder grandísimo de rescate, de salvación. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y aquí viene, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El poder del servicio para santificar a otros, para bendecir a otros, para salvar a otros. El poder del perdón salva a muchos. El ejemplo de José. José fue maltratado por sus hermanos, rechazado. ¿Recuerdan ustedes? Pero dice José, no se preocupen, yo los perdono. Y el perdón de José salvó a una familia y de esa familia se hizo una nación y de esa nación vino Cristo Jesús. ¿Qué hubiese pasado si José no hubiese servido a sus hermanos con perdón? ¿Están entendiendo, hermanos? Pero perdonó, sirvió a sus hermanos, les dio de comer, los atendió, les dio tierra, les dio lugar. ¿Se lo merecían estos imberbes? Por supuesto que no. Pero lo hizo porque él tenía a Dios en su vida.
Es que el poder del servicio como hijos de Dios tiene mucho efecto en los que nos rodea. Y finalmente, no solamente en ellos. El servicio no solamente cambia este mundo y nuestras circunstancias, te cambia a ti. El servicio cambia tu corazón. Empiezas a experimentar paz, gozo, humildad. Empiezas a descubrir el poder de Dios en tu vida. Comienzas a ver que ya no eres tan ambicioso y tan insatisfecho, que ya te puedes satisfacer, estás contento con lo que tienes. Estás contento en las circunstancias en las que estás porque eres una persona que ha aprendido el camino de Jesucristo, que es el camino del servicio. Me pregunto si mucha de la insatisfacción que experimentamos, me pregunto si mucha de la ansiedad que experimentamos, esa ansiedad que nos quita el sueño, esa ansiedad que nos enferma, esa ansiedad que nos hace estar siempre inquietos y buscando algo nuevo, me pregunto si eso no sanaría con una vida de servicio. Que esa insatisfacción de estar comprando cosas y cosas y cosas y cosas y nunca estamos satisfechos, no se quitaría con una vida de servicio generoso a los demás. En lugar de estar queriendo dar más a las demás personas. Ese deseo insatisfecho de que en mi casa no me aman, no me aprecian, no me esto, no me aquello, no me es. Y en lugar de hacer eso empiezas a amar, a apreciar, a servir sin esperar. Y comienzas a decir, ¿sabes qué? Ya no necesito tanto el aprecio de las personas porque tengo a Cristo y tengo la satisfacción de servir a otros. Hermanos, servir al Señor y ser un siervo de Dios no solamente cambia tu entorno, pero más importante, te cambia a ti. Y comienza a suceder algo de lo que dijo Jesucristo con el Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. Zaqueo era una persona que estaba acostumbrado a quitar y no a dar. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Lo que tenía de chapar lo tenía de ambicioso. Lo que tenía de pequeño lo tenía de maldito. De verdad. Robaba y todo el mundo lo sabía y quitaba y robaba y se hizo rico haciendo eso. Era odiado por la gente, era marginado por la gente, pero no le importaba. Eran esas personas que después me odian, yo los odio más, que al cabo tengo su dinero. Y muchas personas viven de esa manera. Me odian, pues los odio. Me desprecian, pues los desprecio. Me criticaron en las redes sociales, ahí les voy, yo también puedo. Y esa es la vida de Zaqueo. Pero cuando permitió que el siervo Jesucristo, aquel famoso Jesucristo que todo mundo quería ver, y lo buscó y le dijo, Zaqueo, yo quiero estar en tu casa. Y le dio honor al que honor no merecía. Le dio espacio al que espacio no merecía. Le dio atención al que atención no merecía. Y le dio la oportunidad a aquel que no sabía servir. Ahora, sin darse cuenta, estaba sirviendo al Señor. Y Cristo dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa. Y Zaqueo ahora está siendo un hombre generoso, dando más de lo que ha quitado. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros seríamos transformados más, bendecidos más, si abrazamos el servicio no solamente en la iglesia, pero nos convertimos en servidores, siervos de Jesucristo, donde servir ya no es nada más una cosa que hacemos, servir es lo que somos. ¿Están conmigo, hermanos? Que el Señor esta noche nos haga sus siervos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú has hablado y hemos escuchado. No hay nadie que haya hecho lo que tú hiciste por nosotros, Jesús. Oh Dios, si hay alguien aquí que aún no ha recibido el perdón de sus pecados, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a ti, Jesús, hoy te pido, Señor, que al recordar lo que hiciste, pueda confiar en ti.
Tú no solamente moriste, Señor, resucitaste. Y aquí estás. Señor, y si estás tocando el corazón de una persona, simplemente motívala a responder esta noche.